Esto forma parte de las actividades de la carrera de Administración Educativa, actividades de formación continua. Y el día de hoy nos acompañan Olman Bolaños Ortiz, encargado de la carrera, y nuestro expositor Roberto Levi Porras. Bienvenidos a ambos. Olman nos va a dar unas palabras y luego nos quedamos acá con Roberto. Ujú. Y gracias, Roberto, y gracias, Flor, y gracias a las tres personas que están conectadas, las personas que lo van a ver posteriormente también en el taller, ¿verdad? De forma sincrónica. Y agradecer a Roberto que nos trae cómo gestionar un proyecto, cómo construirlo, pero desde la práctica, ¿verdad? Que esto es fundamental, desde lo que se vive día a día en una institución educativa, y creo que esa relación teoría-práctica es fundamental. Siempre muy situacional, ¿verdad? No todos los proyectos pueden ser lineales, va a depender del contexto, la dirección regional, el circuito, etcétera, etcétera. Pero es parte de querer seguir profundizando en una temática que llama a los directivos escolares a asumir retos, problemáticas, necesidades, sea curriculares, sea materiales, sea del personal humano, desde una gestión de proyectos. Entonces esperamos que esta tarde, pues, lo que nos va a aportar Roberto quede claro y ojalá puedan interactuar y generar consultas. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias. Sí, bueno, muy buenas tardes, Olman, Flor. eh, Gracias por la oportunidad siempre de esos espacios que son tan importantes. Igual a las personas que en este momento nos acompañan, un gusto estar ante ustedes. En este caso, Jessica, Chris, Angie, les agradezco mucho y también encantado de conocerles. Como dijo Olman, mi nombre es Roberto. Tengo ya aproximadamente unos 15 años de trabajar en lo que es el Ministerio de Educación, y en los últimos años pues me he dedicado a la función de la dirección escolar. Actualmente me desempeño en este puesto y además con la UNED pues apoyando siempre en esta formación tan importante en lo que es la administración educativa, tratando siempre de preparar de la mejor manera a las futuras personas que tienen que afrontar esos puestos tan importantes. Y bueno, eh, hoy con un tema no menor, que en realidad tiene muchísima importancia en lo que es el área de la administración educativa, sobre todo el área profesional, porque este elemento permite que la administración educativa genere acción, genere cambios, genere mejoras. Porque claramente en ocasiones la administración la analizamos desde un punto de vista teórico, con todas sus diferentes áreas, ramas, pero es con este elemento que vamos a ver hoy, donde todo eso adquiere un cuerpo, se logra materializar. Y es lo que vamos a hablar de hoy. Pero bueno, qué es este elemento? Es lo que conocemos como los proyectos. Entonces, de hecho, vamos a hablar sobre la gestión de proyectos como una herramienta de trabajo de las juntas administrativas. ¿Y por qué reside la importancia de los proyectos y las juntas? Porque en lo que es la función pública, en este caso, a nivel privado, sabemos que en ocasiones los proyectos se relacionan o se ejecutan de una manera muy diferente, pero a nivel público siempre la ejecución de proyectos va a depender de dos actores fundamentales. El primero es el director, la cabeza de la institución, como aquella persona responsable de la buena marcha de la institución. Y por otra parte, la junta administrativa, organismo encargado de suplir, ayudar o ayudar a la gestión administrativa encargada de pues, el adecuado manejo de los fondos del presupuesto público que ostenta esta institución. Entonces vean cómo ambos actores son fundamentales para el desarrollo de esto que vamos a ver hoy, que son los proyectos, que como les mencionaba, su importancia reside en ser el elemento que materializa el accionar del director. Así podríamos definir desde el punto de vista de la administración educativa cómo es que podemos entender un proyecto, que esto también es establecido a nivel académico. De hecho, hace unos años la Universidad Nacional pues hizo un estudio muy importante en colaboración al ministerio y otras entidades sobre la figura del director y la junta. De ese estudio, bueno, hay un extracto de Cheney Ruiz que nos dice que el director, el rol de la persona directiva es fundamental para el logro de los proyectos del centro, por lo que toda persona
que aspire a llegar al puesto no solo debe tener la preparación académica, sino la capacidad gerencial para este tipo, para este trabajo con la Junta. Vean qué importante es esto, porque ya las mismas investigaciones no solamente nos hablan de pues, la importancia de la figura del director o la directora como tal, sino que la gestión de proyectos va a ser ese punto medular este, para su ejecución en el centro educativo, pero siempre de la mano del trabajo en conjunto con la Junta Administrativa. Entonces, el director va a tener que ser un actor muy estratégico y un gerente en su capacidad de, pues, no solamente resolver los proyectos, desarrollarlos, sino realizarlo a través de la Junta Administrativa. Ahora bien, la importancia no solamente de los proyectos, pues residen en los cambios, en las mejoras, sino que estos también conllevan una serie de requisitos, ¿verdad? Y uno de los medulares, a nivel público al menos, es el tema del presupuesto. Y eso hace que, pues en la actualidad, la gestión de proyectos, pues esté atravesando por una serie de, de complejidades, ¿verdad? Cada vez tenemos centros educativos que no desarrollan tantos proyectos, pero muchas veces la situación que no permite esto es la falta de recursos. Y esto se contempla como, de hecho, las noticias lo han referido así, eh, desde el año 2019 prácticamente se ha reducido un 57% del presupuesto, lo cual claramente pone al actuar de las juntas administrativas en jaque, porque prácticamente eso viene a ser una reducción de unos 214.000 millones de colones, más o menos, de lo que se ha presupuestado, que las juntas administrativas han perdido en los últimos años. Entonces, al haber una reducción de presupuesto, claramente, pues vamos a tener una reducción de los proyectos que se puedan plantear o ejecutar en un centro educativo. Por eso, la gestión de proyectos, que es el tema que vamos a ver hoy, nos invita a pensar los proyectos pese a las debilidades, pese a los retos que actualmente implica o representa una carencia o reducción de presupuesto, porque pese a que es importante el presupuesto, no es indispensable. Y van a ver ustedes en lo que vamos a hablar hoy a continuación que existen muchas maneras para que los centros educativos desarrollen presupuesto sin necesidad de contar con un presupuesto en sí. Esa es la solución y ahí reside el papel estratégico del director. Entonces, bueno, más cuando se contempla que a nivel nacional, pues la educación con esta reducción de presupuesto también llega a traer encima otras problemáticas, o sea, que son derivadas, porque el presupuesto nacional pues también limita muchos aspectos en el buen desarrollo del centro educativo. ¿Y cuáles son, digamos, qué son esos aspectos que van a marcar esta realidad en los centros educativos? Bueno, primero, la incipiente infraestructura. El rebajo de presupuesto es un hecho que actualmente nos está afectando en la estructura. Ustedes lo ven en múltiples noticias, centros educativos donde no hay baños adecuados, no se respeta ley 7600, no hay buena iluminación, no hay recursos, inclusive instituciones que no tienen como tal una infraestructura, que están montadas tal vez en latas. Entonces, eso es un tema que se ha venido derivando a partir de esa reducción de presupuesto. También el poco acceso a recursos curriculares de carácter tecnológico, lúdico, informativo. Esto es otro fenómeno derivado a partir de la reducción de presupuesto. Sin presupuesto no se pueden comprar recursos. Y aunque es cierto que el principal recurso en el proceso educativo es el docente, pues es el actor encargado de ello también, lo es que existen la necesidad de acceder a ciertos recursos que complementen esta formación, esta educación por parte de la persona docente. Y la reducción de presupuesto impide, limita esto. También, otro aspecto fundamental es el debilitamiento en los programas de becas y equidad. Al haber menos presupuesto, estos programas tan importantes, que es lo que permite que los niños, niñas, adolescentes coman en los centros educativos y se logran trasladar a los mismos, pues actualmente ha venido sufriendo una grave reducción por esta carencia, esta falta de presupuesto. Y de manera última, pero no menos importante, la carencia de recursos humanos, porque al
no haber suficiente presupuesto, pues no existe la capacidad para crear plazas que vengan a sustentar múltiples servicios y necesidades. Entonces vean cómo esta situación de reducción de presupuesto nos afecta en múltiples aspectos. Y todo esto, todos estos repercuten en el centro educativo. Y es ahí donde el director tiene que empezar a generar estrategias para lograr suplir esa realidad, esas situaciones. Y es ahí donde los proyectos, la gestión que él puede hacer de los proyectos, resulta ser una alternativa, una respuesta para ello. Ahora bien, eh, para esta presentación, pues, y para la gestión de proyectos, obviamente tenemos que hablar de 4 elementos fundamentales que vamos a explicar de manera un poquito más amplia, que es los proyectos, la gestión, las juntas administrativas y las herramientas de trabajo. Son estos 4 elementos los que van a permitir no solamente el diseño, sino la ejecución y la conclusión de un proyecto en un centro educativo. Ahora bien, bueno, cuando hablamos de proyecto, ¿qué vamos a entender por un proyecto? Porque hay muchas teorías, hay muchas definiciones en Internet. Es eh, muy complejo elegir alguna, porque todas tienen siempre aspectos positivos, pero vamos a quedar claro que siempre un proyecto va a buscar la creación de un producto, un servicio o de brindar un resultado. El proyecto va de la mano a lo que es la creación. Un proyecto es eh, crear algo donde no existía. Suena muy básico, muy lógico, pero eso es en sí mismo un proyecto. Vamos a desarrollar, a crear, a inventar un producto, un servicio, un proceso, un resultado que no existe. ¿Para qué? Para mejorar nuestras actuales condiciones. Entonces, aquí lo dice de una manera muy sencilla. Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un único producto, servicio y resultado. La naturaleza temporal indica que tiene un comienzo y un final definido. Entonces, cuando hablamos de proyectos, siempre vamos a hablar de un aspecto concreto. Por eso yo les decía que eh, lo que hacen los proyectos es permitir materializar pues, toda la teoría, todos nuestros aprendizajes, toda nuestra formación en productos, servicios que permitan la mejoría de un aspecto, un fenómeno, una realidad, este, dada en este caso en un centro educativo. Ahora bien, la gestión de proyectos va a ser la combinación de las herramientas y técnicas con las cuales vamos a lograr la ejecución de un proyecto en un centro educativo. Ejecutarse en el sentido de que pueda plantearse, construirse, diseñarse y aplicarse. Eso es lo que hace la gestión de proyectos. Eh, y eso es lo que es la principal tarea para la cual el director está. El director lo que busca es gestionar los proyectos, lograr que esos productos, esos servicios, esos resultados se logren ejecutar y no solo eso, que logren presentar los resultados esperados. Que crear un proyecto para que no logre alcanzar pues los resultados, es decir, que no logre alcanzar los propósitos por los cuales se creó, pues al fin y al cabo no estamos logrando una adecuada gestión de proyectos. Pero, sin embargo, aunque el director pues, es el encargado de gestionar los proyectos en su centro educativo, también es cierto que los proyectos dependen de ciertas circunstancias que pues, son manejables, pero también pueden ser previsibles, pueden ser en algunas ocasiones evitables. Y en este caso vamos a hablar de 2 factores fundamentales, el entorno interno y el entorno externo. Entonces, con el entorno interno van a ser siempre todas estas circunstancias propias de la organización, en este caso el centro educativo, que van a influenciar la formulación y la ejecución del proyecto. Eh, no es lo mismo hacer un proyecto en un colegio técnico que en una escuela unidocente, por ejemplo. No es lo mismo hacer un proyecto en una universidad que en una escuela. Aunque estamos hablando de instituciones educativas, pues las circunstancias internas, los servicios internos, la estructura cambian y eso hace que los proyectos pues tengan que estar
moldeados a esa realidad interna. Por ende, en ocasiones, extrapolar proyectos es lo que muchas veces es lo que lleva al fracaso. ¿Qué significa extrapolar proyectos? Aplicar proyectos creados en otros entornos al mío, ¿verdad? De una manera exacta, de una manera totalmente copiada. Muchas veces se cae en eso y eso es lo que lleva al fracaso del proyecto, porque no existe una adecuada contextualización. Entonces, el entorno interno va a ser un factor determinante y el otro es el entorno externo, que son las condiciones que no van a poder ser controladas, como cuáles condiciones económicas, sociales, naturales inclusive, pueden ser factores que sopesen para la confección, el desarrollo y la conclusión de un proyecto. Podemos crear una nueva infraestructura, remodelarla. Sin embargo, si ocurre un terremoto o ocurre un incendio, pues eso puede claramente alterar esa intención. Entonces, vean qué interesante en este caso cómo estos factores siempre van a alterar un poquito la construcción de proyectos y que tenemos que tener presentes. Ahora bien, el reglamento de juntas es muy amplio y nos va a siempre establecer el adecuado funcionamiento de estos organismos. Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle qué son las juntas. Sin embargo, lo importante es que el reglamento también nos ofrece un modelo, un ciclo de vida de un proyecto que me parece el más oportuno de mencionar porque aunque a nivel de literatura especializada y profesional existen muchos modelos de proyectos, muchos ciclos, lo cierto es que en la función de un director de centro educativo público de este país, pues tenemos que eh, amparar nuestro funcionamiento a las leyes y lineamientos que existen. En este caso, hablamos de el reglamento de junta administrativa. Y con este, pues vamos a hablar de un ciclo que se divide en los siguientes pasos, que vamos a hablar ahorita más adelante. El primero nos habla de un diagnóstico. Tenemos que conocer la realidad del centro educativo que queremos mejorar, ¿verdad? Y solamente con el diagnóstico lo podemos hacer. En ocasiones queremos realizar un proyecto eh, simplemente con la intuición, con la observación que nos da la situación a simple vista, pero no indagamos, no consultamos, este, no diagnosticamos. Muchas veces ocurre que esto pues lleva al fracaso del proyecto porque no está adecuadamente sustentado en las necesidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico puntual específico de la realidad que queremos mejorar. Una vez que lo hemos hecho, pues ya procedemos con el diseño del proyecto, que esto lo vamos a ver a continuación, donde vamos a establecer, bueno, cuáles son los objetivos del proyecto, los beneficiarios, presupuesto, etcétera. Y una vez que hemos generado este diseño, vamos a establecer la selección del personal, es decir, las personas que van a estar detrás del proyecto en los diferentes roles. Pueden ser personas encargadas de la supervisión del proyecto, del seguimiento del proyecto o de la ejecución como tal del proyecto, pero es importante tener definido quiénes son las personas que van a estar detrás de cada uno de los proyectos. También la preparación de los recursos, no solamente recursos presupuestarios, porque no todo es dinero, no todo es plata, por así decirlo, sino también los recursos materiales, inclusive los recursos humanos que se puedan necesitar. Probablemente por un proyecto se ocupa peones, entonces, bueno, ¿no? Tenemos que ver cuántos peones hay que contratar. Ocupamos tal vez algún ingeniero, algún arquitecto, dependiendo de la magnitud del proyecto, y ahí vamos a estar hablando de la preparación de los recursos. Posterior a esto, es la parte más interesante, más bonita, que es la ejecución, más compleja, porque, bueno, tenemos que velar porque la ejecución del proyecto, pues, atienda las necesidades, su diseño, sus objetivos, y una vez ejecutado el proyecto, aplicamos ya la última fase de este ciclo, que sería el análisis de sus resultados y su seguimiento. Entonces, como les decía, este ciclo nos lo ofrece el reglamento de juntas administrativas. Es importante que ustedes lo manejen, sea que actualmente estén trabajando en puestos administrativos, sea que actualmente lo estén estudiando, pero es decir, la carrera de administración educativa, pero siempre es importante tener muy presente el reglamento de juntas porque es lo que usted les va a poder
desarrollar su trabajo a través de este organismo y sobre todo realizar lo más importante que son esos proyectos. Ahora bien, para el diseño de el proyecto como tal, este mismo reglamento nos da cuáles son los pasos para que esto se desarrolle. Vamos a repasarlos porque estas etapas para que se elabore un proyecto desde el sentido de la Junta es lo que oficial y legalmente estamos en la obligación de atender. Porque nosotros como administradores de la educación somos depositarios de la ley. Tenemos que velar porque se respete. Entonces, estos pasos son de acatamiento importante para todos para que exista una estructura clara, concisa y universal para el desarrollo de proyectos desde las juntas administrativas. Entonces, ¿cómo sería este diseño? Eh, Empezaríamos primero definiendo cuáles son los objetivos. Ahora bien, vean que antes del diseño está el diagnóstico. Ya hablamos del diagnóstico, ya indicamos, ¿verdad?, que existe a través de un proceso de evaluación del fenómeno, del área que queremos mejorar. Bueno, ya sabemos que hay que mejorar, ya hicimos el diagnóstico. Entonces, primero establecemos los objetivos, vamos a hablar de dos. El objetivo general o estratégico, que vendría a ser la meta a nivel más amplio, que es lo que queremos hacer, remodelar un aula, reconstruir los baños, implementar un nuevo programa de estudio, contratar a un asesor, a un charlista, adquirir equipo tecnológico, construir un gimnasio, por ejemplo. Entonces, ahí estaría el objetivo general. Pasamos a los objetivos específicos que pues, nos permiten llegar o alcanzar ese objetivo general. Después definimos cuál es la población beneficiada. Los proyectos son medulares en el sentido que tienden a satisfacer una o varias necesidades y esas necesidades le competen a personas. Entonces, siempre es importante definir cuáles son esas personas que van a estar beneficiadas, cuáles son las necesidades que se espera que el proyecto atienda. ¿Por qué? Porque en ocasiones pretendemos hacer un proyecto, pero no tenemos claro a la persona a la cual se va dirigido ese proyecto, hacia la persona que se va a beneficiar realmente. O pensamos que un proyecto está dirigido para beneficiar a una población cuando termina en realidad beneficiando a otra. Y eso muchas veces sucede porque no se define bien cuáles son las características de esta población, cuáles son sus necesidades y cómo es que las vamos a satisfacer a través de este proyecto. Entonces, aquí tenemos que tener mucho este cuidado. ¿Y cuántas veces hemos visto esto? Tal vez en centros educativos que hacen un proyecto dirigido a estudiantes y tal vez al final son los docentes los que lo utilizan, lo apropian. Muchas veces esto pasa y nada más un pequeño ejemplo con la tecnología. Hay centros educativos que tienen muchísima tecnología, que han hecho esfuerzos gigantescos para lograrlo a través de muchos proyectos, pero ¿qué es lo que pasa? La tecnología llega, pero los estudiantes son los que menos lo utilizan. Son los docentes. Entonces, ahí estamos planteando mal la población beneficiada. Después de esto, tenemos que definir quiénes son los actores interesados. Es decir, ¿quiénes serían los grupos que estarían inmiscuidos en el desarrollo del proyecto? Porque los proyectos hablamos a nivel de juntas y a nivel de la teoría que son integrales. Entre más personas participen en un proyecto, muchas veces es mejor y más en un centro educativo donde pues en ocasiones se necesita bastante recurso para concretarlos. Entonces acá los actores interesados siempre van a ser las personas que van a estar directas o indirectamente inmiscuidas en el proyecto. Aquí hablamos de quiénes, bueno, los estudiantes, eh, los docentes, el personal administrativo, los gobiernos locales, en este caso las municipalidades, las asociaciones de desarrollo, las mismas familias, las organizaciones, proveedores locales o internos de la propia institución o a nivel mucho más macro del mismo ministerio. Entonces, es importante siempre definir quiénes son las personas que van a estar implicadas e involucradas en la ejecución del proyecto. Habrán proyectos que impliquen la participación de familias, habrán otros proyectos que impliquen tal vez la participación de actores comunitarios o comunales, habrán otros proyectos que impliquen la participación de empresas. Entonces, aquí es este paso que nos dice el reglamento que hay que tener muy en cuenta,
porque a diferencia de la parte privada, en la parte pública, los proyectos y el presupuesto siempre ocupa tener o pasar por un filtro de transparencia. Entonces, cualquier cosita que se vaya a hacer en un centro educativo público, en este caso tiene que tener, pues pasar por un presupuesto que fue dado por alguien. Puede ser una empresa privada, una persona a nivel individual que quiso dar una donación, o puede ser en un ministerio o una entidad pública. Lo importante es que se sepa el origen de esos dineritos y en lo que se está involucrando. Por eso la importancia de tener siempre muy claro quiénes son los actores interesados. También lo que son los recursos necesarios, en este caso vamos a hablar de los recursos, sean humanos o presupuestarios, que aquí es la parte fundamental, ¿verdad? En muchos proyectos. Aquí vamos a integrar en cuanto al presupuesto y coordinar las acciones que se van a expresar a nivel financiero. Es decir, ¿qué acciones ocupamos para lograr el dinero suficiente necesario para emprender este proyecto? Ahora bien, en ocasiones, muy pocas, podemos contar con recursos, fondos propios. Es decir, que la Junta cuente con su propio presupuesto. Son pocas las veces que eso pasa. Muchas veces la Junta más bien está más en deuda. Es menos lo que tiene la Junta para realizar un proyecto. Entonces, entonces hay que tener muy en cuenta eso. También, a nivel de presupuesto, tenemos que tener en cuenta el origen de esos presupuestos, como les comentaba anteriormente. Si va a ser de fondos propios de la Junta o si va a ser por medio de una donación. Entonces, el tema presupuestario es fundamental y es lo que la Junta también nos invita a tomar en cuenta como una etapa importante de este proceso. Posteriormente, los roles, es decir, quiénes van a ser las personas involucradas en la confección y en la ejecución del proyecto. En el reglamento de juntas nos habla de tres roles. El rol de coordinación, en este caso es el conjunto de acciones para la coordinación de las actividades. Vamos a hacer que el rol del coordinador va a ser el rol líder de un proyecto, la persona encargada de velar porque el proyecto se ejecute. En este caso puede ser el director, el presidente de la junta u otro actor definido por la junta administrativa. Después vamos a tener una persona encargada de brindar el apoyo técnico y financiero, y que nos va a permitir establecer todas las acciones para la información en la toma de decisiones. Ese apoyo técnico y financiero es fundamental porque van a ser esas personas que nos van a estar indicando en todo momento cuánto presupuesto tenemos, qué requerimos para emprender este proyecto. En este caso hablamos de miembros de la junta, hablamos del contador, hablamos de las personas involucradas, ingenieros, arquitectos, por ejemplo. Son esas personas que nos van a estar constantemente diciendo cómo es que estamos a nivel de las finanzas y a nivel técnico con la ejecución de este proyecto. Y por último, este rol de control y seguimiento nos van a establecer todos los indicadores que demuestran el avance del proyecto. Con qué rubros estamos tomando en cuenta para que un proyecto se ejecute de la mejor manera. Entonces, aquí es donde tendríamos este rol. Que hablando de indicadores, también el reglamento de junta nos habla de esto, precisamente, de estos elementos. Recordemos que los indicadores siempre van a ser estas unidades que nos va a permitir definir los alcances en la confección y en la ejecución de un proyecto. Que en este caso, el reglamento de junta nos habla de tres diferentes unidades. En este caso, de tres indicadores que va a marcar, digámoslo así, el adecuado confección y desarrollo de un proyecto, que en este caso vendrían a ser tres. En primer lugar, la eficiencia. Y aquí va a ser un criterio de uso adecuado y oportuno de los recursos. Que los materiales que estamos utilizando, sean financieros, humanos, se estén utilizando adecuadamente. El segundo indicador es el de la eficacia, que se realice el alcance de metas. La eficacia nos va a hablar de plazos, de tiempo. Es decir, que el proyecto esté logrando sus cometidos, sus objetivos en el tiempo establecido. No vaya a ser que un proyecto que se planteó para ejecutarse en un mes lleve 3 años sin hacerse. A eso le resta eficacia al proyecto desde este indicador. Y el último es un indicador de riesgo
el cual nos va a indicar los escenarios posibles en caso de que no se logre los resultados esperados. Que eso, pues, hay que tenerlo siempre presente. Se trabaja por un proyecto, se trabaja por un producto, por un objetivo, pero ya vimos que pueden existir circunstancias internas o externas que pueden afectar un proyecto y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, ejemplo, vamos a construir un gimnasio. Buenísimo. Planteamos el gimnasio, los recursos, tenemos todo listo para hacerlo, lo hacemos, pero resulta que en media construcción del gimnasio se vino otra pandemia, lamentablemente, la cual obligó a hacer una suspensión y resulta que el proyecto quedó varado. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de los riesgos, porque aunque nosotros trabajamos porque se ejecute un proyecto, pueden haber circunstancias que estén fuera de nuestras manos que impidan que el proyecto se ejecute. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y por último, este elemento, el número 7, nos va a hablar siempre de tener un cronograma, que en este caso es una representación gráfica de, eh, de las tareas, de las funciones y el tiempo necesario para que se ejecuten en un proyecto. Entonces, el cronograma, pues, es importante porque muchas veces pasa que hay proyectos que no se logran ejecutar en los tiempos esperados, o inclusive peor, proyectos que ni siquiera logran ejecutarse. Eso sí es una denuncia constante que se le hace siempre al gobierno, muchas construcciones que duraron años en realizarse. ¿Por qué? Por un inadecuado cronograma. Entonces, ven qué importante resultan estos aspectos, tomando en cuenta que nos van a permitir comprender de mejor manera desde la perspectiva de los reglamentos de juntas administrativas, cuáles son las etapas para la construcción de un proyecto. Ahora bien, llegando a este punto, compañeros, compañeras, creo que en su mayoría, no sé si tenemos alguna consulta por ahí, Flor. En el chat no tenemos consultas, pero abrimos el espacio si alguien quiere participar y hacer alguna pregunta en este momento, puede abrir su micrófono. Pareciera que todo está como bastante claro, entonces, si quieres, Roberto, continuamos. Continuamos. Bueno, en la construcción de proyectos, aunque a nivel nacional y a nivel del Ministerio de Educación Pública, debemos atender siempre el modelo que nos establece el reglamento de juntas. También es cierto que en ocasiones podemos también nutrir nuestra experiencia de otros modelos. Y aunque existen muchos a nivel global, hay uno que a mí en lo particular me atrae, que pienso que es uno de los más sencillos, aplicables, ejecutables, y que puede ser de mucha ayuda no solamente para proyectos a nivel de centros educativos, sino para aprender otro tipo de proyectos. Es un modelo que nos brinda la UNESCO, que de hecho está en línea, utilizando inclusive un poquito de inteligencia artificial para el desarrollo de los mismos en diferentes organizaciones, incluida los centros educativos. Este proyecto parte de 6 elementos: eh, la planeación, el presupuesto, el financiamiento, la implementación, la comunicación y el monitoreo. Vean cómo cambia un poquito al modelo que actualmente establece las juntas administrativas, pero es importante que lo conozcan porque también es una alternativa que tenemos en ocasiones para confeccionar un proyecto que también es válido. Bueno, entonces aquí en detalle, estas 6 etapas, ¿cómo se definen? Bueno, la primera, desde este modelo, se identifica y planifica el proyecto. En la segunda fase, se hace un presupuesto, se establece sus costos. En la tercera, vamos a hablar de una recaudación de fondos para la obtención del proyecto, que es algo que no necesariamente el modelo de juntas establece. ¿Por qué? Porque se parte que mucho del presupuesto necesario para hacer un proyecto vienen los mismos fondos que brinda el gobierno y las diferentes leyes a los centros educativos. Y esto no siempre pasa, sobre todo a nivel de centros educativos privados, donde muchas veces el mismo centro tiene que ver de qué manera alcanza los fondos necesarios para emprender un proyecto. Y bueno, ahí tal vez es una diferencia muy interesante.
Siempre pensamos, bueno, en hacer un proyecto y decir, bueno, nos va a costar X cantidad de dinero. Hasta ahí estamos bien, estamos estableciendo una identificación y un presupuesto, pero lo más importante es decir, bueno, ¿dónde vamos a sacar el dinero? Si no tenemos el dinero suficiente, lo podemos conseguir. Eh, si lo podemos conseguir, pues empecemos cuando lo tengamos. Pero si lo podemos conseguir, pero para tenerlo tenemos que esperar un año, entonces mejor abstengámonos de hacer el proyecto. Entonces vean que esta recaudación de fondos siempre es algo importante que hay que contemplar. Eh, y aunque tengamos juntas administrativas o de educación, pues también es cierto que en ocasiones las mismas no cuentan con el presupuesto adecuado. Eso lo acabamos de ver al principio. Entonces también tenemos que plantear eso. Bueno, la Junta tiene el presupuesto suficiente para atender este proyecto. Aquí es donde se resume esta fase número 3 desde este modelo. En la fase número 4 vamos a hablar de una coordinación y ejecución del proyecto, donde se realiza, donde el proyecto toma vida. El punto 5, la fase 5 del modelo de la UNESCO también es muy interesante porque nos habla de un elemento más expresivo, que es la comunicación y la visibilidad del proyecto. Y eso es algo interesante e importante. Las buenas acciones son las que se comunican. Y es un viejo dicho. O sea, usualmente cuando una persona hace algo indebido, pues muy pocos tienen la valentía de admitirlo. Por lo general, eso pues no lo guardamos. Pero cuando alguien hace algo bueno, se debe de presumir. Y eso mismo tienen que hacer los centros educativos. Eso es algo que, un elemento, ¿por qué? Porque al momento que se comunica y se visibiliza un proyecto, el mismo adquiere vida, adquiere importancia y logra los cambios que queremos. Entonces, esa parte es muy importante. Siempre tenerla en cuenta. Cuando logremos un proyecto, visibilicémoslo. Que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa que la institución está mejorando. Y al final tenemos la etapa, la fase número 6 de seguimiento, presentación de informes y evaluación de proyectos, la cual nos va a permitir pues hacer un monitoreo constante del proyecto, qué tan funcional fue, qué tan eficiente fue y si logró alcanzar los objetivos esperados. Ahora bien, eh, cuando planteamos un proyecto, tenemos que hacer o dividir eh, los 3 niveles, porque si hablamos de un centro educativo, pues, proyectos hay de manera infinita prácticamente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en un centro educativo. Entonces, acá siempre vamos a trabajar con una nivelación de proyectos, donde vamos a establecer los más macros y los más micros. En este caso, bueno, hablamos de primero los proyectos estratégicos, así se denominan estos encargados por los altos mandos de un centro educativo, en este caso el director, la junta administrativa, el mismo MEP, a través de la DIE, de la Dirección de Infraestructura Educativa, y usualmente esos proyectos tienen una ejecución eh, a largo plazo, es decir, son proyectos que usualmente llevan bastante tiempo en ejecutarse, en realizarse, pero que también se esperan que su vida sea de largo plazo. Entonces, aquí tendríamos esta primera etapa, eh, más macro. A nivel intermedio vamos a tener los proyectos tácticos, los cuales por lo general van a ser atendidos y realizados por los mandos medios. Aquí hablamos de quiénes, coordinadores, asistentes, subdirectores, aquellas personas que ejerzan una cuota de poder, de puesto en este caso, poder de puesto en el centro educativo y que lo pueda utilizar para emprender un proyecto táctico, que sería este segundo nivel. Y por lo general estos proyectos tienen una ejecución a mediano plazo, no requieren tanto tiempo, pero sí una inversión del mismo. Y al final, los proyectos operacionales, que estos pueden ser realizados por cualquier persona del centro educativo. Un docente, un padre de familia, un miembro de la comunidad, un personal administrativo, cualquier persona lo puede hacer y esa ejecución es a corto plazo. Son proyectos que usualmente tienen una duración muy corta para su desarrollo, para su ejecución, que no requieren muchos materiales y que puede hacer cualquier persona. Entonces vean qué interesante tener esta categorización de proyectos, porque a la hora que ustedes tengan definido si el proyecto es estratégico, táctico o operacional, van a tener claro los recursos,
el material que van a ocupar, las personas que se van a involucrar, los plazos en los cuales se puede plantear. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña actividad, porque sí me parece importante que con ejemplos reales establezcamos eh, los proyectos que existen en un centro educativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, sí les agradecería, ojalá que todos puedan participar para ver sus puntos de vista. Aquí vamos a hablar de 8 situaciones, 8 proyectos en un centro educativo. Cada uno está numerado del 1 al 8. Entonces, me gustaría que, si, por favor, si pueden escribir en el chat, eh, ¿cómo podrían categorizar cada uno de estos proyectos? Por ejemplo, el número 1, si ustedes consideran que es estratégico, táctico u operacional. Entonces ponen 1, estratégico, ¿creen que es así? Si es táctico, lo indican así, o si es operacional. Lo hacemos del 1 al 8. Entonces, vamos a dar unos minutos rápidos porque la exposición no puede extenderse tanto. Entonces, vamos a dar tal vez unos cuantos minuticos para que ustedes puedan hacer esta actividad según lo que ustedes consideren, por favor. Entonces, demos unos minutos. Flor, tal vez me avisas cuando alguien haya participado para ver la Claro, respuesta. claro, claro. Bueno, les invitamos entonces a escribir en el chat cómo categorizarían cada uno de los proyectos que se incluyen en esta parte de la presentación. Ok, ya tenemos la primera participante. Muchas Ok. gracias, Carol. Veamos tal vez lo que puso Carol, Flor. Ok, ok, bueno. En la número 1, ¿qué puso? Bueno, dijo Implementar un estratégico, nuevo no, más bien nos puso cuáles considera que son estratégicos, que A ver, serían ¿cuál? el 4, el 5, el 6 y el 7. Ok, vamos a ver. Desarrollar una cooperativa escolar no es estratégico, es táctico. ¿Por qué? Porque las cooperativas escolares, de hecho, se les paga usualmente un recargo a un funcionario, y no son proyectos que se requiera a largo plazo, sino que son proyectos que usualmente tienen media duración. No significa que el director no pueda estar involucrado, pero son proyectos que usualmente permiten que personas de mandos medios los gestionen. Usualmente en colegios técnicos son los coordinadores técnicos o con la empresa los que usualmente tienen a cargo las cooperativas, o si no, el ministerio paga un recargo a una persona para que suma una coordinación de cooperativa escolar. Entonces, vean qué interesante. El director se implica, pero usualmente es un proyecto que él puede perfectamente delegar. ¿Cuál otro puso como táctico? El, bueno, aquí ya están participando, vamos a ver. Ok, Entonces, más bien, tenemos, tal vez si lo voy diciendo en orden, ajá. táctico el 1. Vamos a ver, el táctico, el 1, exactamente. Sí, el táctico es Bien. 1 porque eso lo perfectamente lo puede hacer un coordinador. Ok, el 3 también lo ha clasificado Carol como táctico. Sí, exactamente. El tren es táctico, pero también puede ser operacional, porque si fuera a implementar, hablando de una capacitación a una charla, ¿verdad? Es decir, una charlita, eso, pues un docente cualquiera que esté interesado lo puede hacer, pero usualmente se contempla más táctico porque las capacitaciones son proyectos que pues, se desarrollan a mediano plazo, implican una preparación, material, el espacio. Entonces, muy bien la respuesta. Y ¿Qué más? táctico también el número 8, realizar una gira fuera del centro educativo. Exactamente. Una gira, bueno, no, en realidad una gira es más operacional. Una gira lo puede hacer cualquier persona en un centro educativo. Cualquier docente lo puede hacer perfectamente. No necesariamente ocupamos que tenga un puesto de poder. Recuerden que los tácticos siempre van a hacer proyectos que les van a, o sea, que requieren
que lo ejecute una persona que tenga una cuota de poder en el centro educativo. Por eso hablamos de coordinadores, por Mm, eso hablamos de asistentes. ¿Por qué? Porque requieren tal vez un proceso de delegación, un proceso de toma de decisiones que ujú, pueden afectar a otras personas. Por eso requieren que tengan una cuota de poder. Pero ujú. los operacionales no requieren necesariamente eso. Los pueden hacer cualquier funcionario interesado. Por eso una gira educativa perfectamente lo podría hacer cualquier funcionario docente o administrativo. Que eso coincide con lo que nos aporta Mauricio. Nos dice, operacionales son pintar un pabellón y realizar una gira fuera del centro. Ajá, Y exactamente, luego exactamente. Angie nos dice, el primero es operacional. El primero, no, el uno es táctico, ya lo Ok, hemos explicado. el dos operacional. Rotulación de áreas de seguridad, sí, ese es operacional. Tres táctico. Ajá, muy bien. Cuatro operacional. El 4 es más táctico porque usualmente una cooperativa podría implicar la participación de otros actores. Aparte, como ya les expliqué, usualmente estas personas tienen un puesto de coordinación, pero también pueden ser vistos como operacional. Pero usualmente, como es un proyecto más a mediano plazo, se contempla como táctico. Ok, cinco estratégico. Ajá, muy bien. Seis táctico. No, las huertas escolares, eso perfectamente lo puede hacer cualquier persona, podría ser operacional. Sin embargo, también es cierto que las huertas escolares en los centros educativos son pagadas a través de un recargo, que es una persona que asume una responsabilidad, un poder en este caso. Entonces, también podría ser visto de una manera táctica, sobre todo tomando en cuenta, y es cierto que las huertas escolares se ejecutan a mediano plazo, o sea, son proyectos que no son tan cortos, entonces está bien que lo hayan puesto como táctico. Muy bien. Y luego seis, bueno, seis táctico, ya había dicho, ¿verdad? Siete estratégico y ocho táctico. Exactamente. Vamos a ver, el 7, ¿por qué es estratégico? Porque estamos hablando de un pabellón completo. Si fuera pintar un aula, ya pintar un aula podría caer inclusive en lo táctico, ¿verdad? O en lo operacional. Pero hablar de todo un pabellón, que hablamos que un pabellón usualmente tiene unas Ujú. 10 aulas, es un proyecto pues, que implica bastante presupuesto, bastante organización y que puede generarse inclusive a largo plazo, dependiendo de la complejidad para lograr el presupuesto. Entonces, está bien que lo hayan visto como estrategia. Súper. Y la gira afuera del centro educativo, ya habíamos hablado que podría contemplarse como operacional. Ujú. Entonces, gracias, Flor, Con gusto. por la intervención. Y vean qué interesante esto. Cómo es que ustedes tienen que ir teniendo claro estas tres categorías porque les va a permitir a ustedes no solamente saber el tipo, la magnitud del proyecto, sino establecer cuál es la persona que podría ejecutarlo. Eh, y claramente, por lo general, el director o directora de un centro educativo va a estar involucrado en los proyectos de índole estratégico. Entonces, hay que tenerlo previsto. Ahora bien, no sé si en este punto, Flor, estamos con alguna consulta o alguna duda por parte de los compañeros. Sí, nuevamente, bueno, primero gracias a las personas que participaron en la actividad anterior, yo solo transmití. Y en este punto, pues abran el micrófono, les invitamos a escribir en el chat si tienen alguna duda de lo que se ha expuesto hasta el momento o quieren comentar alguna cosa. No, parece que, bueno, Listo. dice Carol que todo muy claro, muchas gracias. Muchas Ok, gracias, Carol. perfecto. Muchas gracias a usted, Carol. Muy bien, continuemos entonces. Ahora bien, el siguiente em, elemento importante para desarrollar un proyecto es que, vamos a ver, en sí mismo un proyecto puede ser muy bien confeccionado, muy buenos planteamientos, pero muchas veces los mismos requieren de una serie de herramientas base para su construcción. Vamos a hablar en lo personal de cuatro que son indispensables para eh, poder eh, confeccionar y desarrollar un proyecto en cualquier centro educativo. Primero, está la planificación, que es uno de los principios básicos del proceso administrativo. Hablamos siempre de planificar, dirigir, controlar, organizar, pero la planificación usualmente siempre la tenemos de primero. ¿Por qué?
Porque la planificación nos va a determinar cuáles son los escenarios futuros y cuáles son los resultados que pretendemos obtener. Usualmente uno planifica porque cree que habrá un mañana. O sea, si el mundo fuera estático, no planificaríamos, todo sería igual. Pero como el mundo va rotando, la institución también. Y eso implica que tengamos que planificar e imaginar esos escenarios futuros. Y aquí es donde nacen los proyectos. Porque imaginar un escenario futuro es imaginarlo con cambios. ¿Quién imagina un escenario futuro igual que el actual? No, hasta uno mismo cuando se imagina futuro, ya uno se imagina con un poquito más de canas, ¿verdad? Uno tiene también eso, uno no se imagina en un futuro igual. Entonces los centros educativos tenemos que imaginarlos en un futuro cambiando, mejorando. Y para hacerlo tenemos que tener pues, los proyectos. Entonces la planificación nos va a servir para eh, crear los proyectos. Cuando planificamos, imaginamos una realidad, un futuro, y a la hora de imaginar esa realidad y el futuro, ahí es donde estamos eh, germinando la primera semillita para la construcción futura de un proyecto. Y es que los proyectos en realidad nacen de esa manera. De la manera más trivial se les podría decir, los proyectos nacen como sueños, ¿verdad? Imaginamos un lugar, tenemos un sueño que ese lugar sea mejor y emprendemos un proyecto. Y eso no solamente en los centros educativos, en nuestra vida, ¿verdad? En su momento imaginamos, tenemos el sueño de tener nuestra casa propia y emprendemos a futuro un proyecto para conseguirlo hasta que lo logramos. Y eso nació de qué? De un sueño. O soñamos en su momento con tener un carro, entonces hacemos lo que corresponda para lograrlo, lo obtenemos y emprendemos y logramos emprender este proyecto. Entonces, vean qué interesante la planificación en los proyectos, cómo es una herramienta fundamental para su génesis. A nivel de centros educativos, pues usualmente hablamos de planificación mensual, o planificación anual. También hablamos de planificación operacional, que más adelante vamos a contemplar. Otra herramienta muy importante es la de la autoevaluación. Como ya les decía anteriormente, para fundamentar un proyecto tenemos que diagnosticar una realidad, tenemos que entender y determinar cuáles son las limitaciones, cuáles son las problemáticas que estamos abordando y que queremos mejorar o solucionar. Entonces, la autoevaluación nos sirve para esto. ¿Y qué tiene que tener esa autoevaluación? Primero, permanente. Permanente es decir, que siempre vamos a estar autoevaluando. Y autoevaluar no significa estar creando cuestionarios o mandando forms a lo loco a todo el personal a cada rato, no. Autoevaluar es tan simple como observar, escuchar, comparar, analizar, interpretar el entorno en el cual estoy. ¿Ya? Y mucho más si somos directores. Un director tiene que constantemente ver su entorno, su realidad, su centro educativo y constantemente estar pues evaluando qué está bien y qué no está tan bien y qué se tiene que estar mejorando. Indagativa la autoevaluación porque vamos a estar cuestionando, criticando eh, un fenómeno específico, una realidad específica. Si estamos satisfechos con la realidad, no la criticamos. Y si no la criticamos, no la autoevaluamos. Y si no la autoevaluamos, no logramos un proyecto. Entonces, es importante y necesario ser eh, críticos activos, ser constantemente, estar cuestionando constantemente la realidad, porque de esto es que logramos eh, construir los proyectos. También la autoevaluación tiene que ser participativa. No podemos someter la evaluación permanente del centro educativo al director. O sea, no, nuestra vista no puede abarcarlo todo. Es importante que también otras personas se involucren en ese proceso. Por eso es muy importante también escuchar que si varios docentes ustedes les dicen, vea, señora directora, desde hace años tenemos un problema de goteras en la biblioteca. Tenemos constantes quejas de estudiantes, padres de familia, docentes, funcionarios. Bueno, si ya tenemos más de 20 personas que nos dicen lo mismo de las goteras, ahí tenemos una problemática que tenemos que solucionar. Y lo hago tal vez no porque yo lo estoy percibiendo. Tal vez yo como director ni siquiera voy a la biblioteca, me mantengo en mi oficina, pero lo hago porque otras personas participan, ¿verdad? De este proceso continuo de autoevaluación y me indican a mí qué está pasando en este lugar
y yo lo que hago es obtener esa información como un insumo para hacer un proyecto. También la autoevaluación tiene que ser objetiva, ver la realidad como es y consciente. Estamos claros de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, las autoevaluamos continuamente y a partir de eso construimos el proyecto. Otra herramienta muy importante es el mapeo estratégico, que este mapeo estratégico nos lo brinda el Reglamento de Juntas Administrativas en su artículo 178. ¿Qué es un mapeo estratégico? Es mapear los diferentes actores productivos y aliados estratégicos cercanos al centro educativo para realizar, elaborar y crear proyectos en beneficio de la comunidad educativa. Es tener monitoreado a los principales personas, empresas, instituciones que se involucran en el centro educativo. Ahí está el mapeo estratégico. Y por último, el voluntariado, que nos va a hablar un poquito sobre estas personas que brindan colaboración desinteresada al centro educativo para la obtención de un proyecto, para la realización del mismo. De hecho, el reglamento de juntas administrativas permite el voluntariado. Es un elemento muy importante que nos permite ejecutar muchos proyectos. Más adelante vamos a dedicar un par de diapositivas a eso. Ahora bien, eh, una vez considerando estas herramientas tan importantes para la construcción de un proyecto, tenemos que también tener claro las personas que pueden involucrarse en los mismos y cuáles son sus deberes. Y en este caso, a nivel de un centro educativo público, vamos a hablar de cuatro actores fundamentales. A nivel macro, el MEP, a través de la DIE, que el reglamento de juntas administrativas, puede diseñar y formular proyectos de infraestructura educativa. Es la principal función que usualmente tiene esta instancia. Más adelante tenemos a las mismas juntas administrativas, las cuales son esos organismos de apoyo encargados de, pues, atender las necesidades del centro educativo. ¿A través de qué? Nos dice el reglamento de juntas, a través de programas y proyectos. Entonces vean cómo desde este artículo 2 del reglamento de juntas ya se establece el proyecto como un elemento medular para el trabajo de las juntas administrativas. Las juntas administrativas, su trabajo está en desarrollar proyectos. Una junta que no haga proyectos se podría ver que no está trabajando. Y de hecho, si ustedes lo reflexionan, muchas veces las principales críticas a algunas juntas administrativas, cuando hay manifestaciones, etcétera, es porque las juntas no ejecutan, no hacen proyectos, sea por falta de presupuesto o simplemente porque no logran gestionar adecuadamente el presupuesto. Entonces, una junta que hace proyectos es una junta que trabaja. Eh, el siguiente actor en esta escala de importancia tendremos al director, que el artículo 131 del reglamento de juntas nos dice que es el que va a estar continuamente coordinando con la junta la identificación de las necesidades, las solicitudes de diseños, formulación y el financiamiento de los proyectos. Entonces, el director es fundamental porque es el que logra operacionalizar el proyecto, que el proyecto tenga vía, que se ejecute. Es el que tiene que estar detrás de las diferentes instancias, dar seguimiento a las diferentes autoridades involucradas para que el proyecto logre desarrollarse. Y por último, y no menos importante, tenemos la participación del gobierno estudiantil, que muchas veces es una contradicción porque el estudiante es la persona más importante en un centro educativo, pero muchas veces a nivel de gestión es la más invisibilizada. O sea, gestionamos por el estudiante sin realmente tomarlo en cuenta. Y eso el reglamento de junta procura revertirlo. El reglamento de juntas habla de la participación de los estudiantes, de su representación en los gobiernos estudiantiles. ¿Para qué? Para la promoción de los proyectos. Entonces, vean cómo el gobierno estudiantil tiene este poder de proponer proyectos para el bienestar de su misma población. Entonces, vean cómo el mismo reglamento autoriza a que los gobiernos estudiantiles, es decir, los estudiantes, puedan proponer proyectos. ¿En cuántos centros educativos hemos estado donde se vea esto?
Lamentablemente muy pocos, muy pocos. Y eso es lo que tenemos que ir revirtiendo. Tenemos que darle voz al estudiante y permitir que él también pueda proponer proyectos. Y obviamente darle los recursos para que lo logre hacer. Porque decirle a un estudiante, sí, haga el proyecto, pero no darle el recurso para que él lo ejecute, pues es muy desconsiderado. Y muchas veces es lo que pasa. Entonces, aquí se marcan estos deberes. Ahora bien, a nivel presupuestario, el ministerio nos establece, y en lo que es el proceso de planificación, el ministerio nos establece desde hace el año pasado, a través de una circular muy importante, la AM 1804-2024, eh, la formulación presupuestaria necesaria para la planificación de proyectos en el MEP y por ende en los centros educativos. Eh, y es interesante tener en cuenta esta circular porque nos va a decir a nivel macro dónde sale el recurso necesario para los proyectos que queramos emprender en el centro educativo. Entonces, tenemos diferentes planes. Hablamos de un plan estratégico nacional 2050, eh, hablamos de un plan nacional de desarrollo e inversión pública, un plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y el plan operativo anual. Estos cinco instrumentos de planificación son los que establece el ministerio mediante esas circulares que les menciono para lograr el adecuado financiamiento de los proyectos y por ende su ejecución en los centros educativos. Entonces, les recomiendo encarecidamente descargarla, tenerla presente, porque este nos va a dar el marco presupuestario con el cual vamos a definir qué podemos hacer y qué no en nuestros centros educativos. ¿Algún espacio de consultas, Flor? En este caso, ¿tenemos alguna preguntita por parte de los estudiantes? Bueno, parece que no. No, parece que no hay preguntas, Roberto. Seguí, continúa, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro elemento importante a la hora de plantear los proyectos es el saber claramente el papel que tiene la gestión escolar, que al principio hablamos que es un elemento, pues, medular a la hora de gestionar proyectos. Tener claro qué en sí mismo es lo que estamos gestionando. Aquí es donde se habla de gestión escolar, que en palabras de Bernardo Blemar, que es un autor argentino, lo reduce a una frase: gestionar es hacer que las cosas sucedan. Entonces, los proyectos claramente permiten que las cosas sucedan. Entonces, cuando vamos a gestionar, ¿qué es lo que estamos haciendo? A través de los proyectos, permitiendo que una idea, una necesidad, eh, una respuesta se logre materializar para que solucione aquello para lo cual se estableció. Entonces vamos a estar hablando de gestión escolar, que es el papel medular que va a tener el director, porque un director que no haga que las cosas sucedan significa que no está utilizando la gestión de proyectos en su línea de trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque, como lo dice el segundo punto, la gestión escolar va a conllevar la permanente ejecución de acciones operativas para la continua atención y mejora de los servicios ofrecidos en el centro educativo. A través de la gestión logramos que el centro educativo permanentemente atienda sus servicios y objetivos, en palabras simples. Ahora bien, una gestión, y esto lo señala Inés Aguirredondo, que es una también autora argentina, dice que una gestión institucional eh, que incorpora el proyecto como herramienta de trabajo opta por un modelo proactivo. Es decir, cuando en la gestión escolar atendemos los proyectos, somos una gestión activa, en movimiento, que va avanzando. Por eso, esta imagen siempre me ha gustado mucho utilizarla en diversas presentaciones, porque nos dice precisamente lo que es la gestión y la relación con la gestión escolar. Lo que es los proyectos, perdón, y la relación con la gestión escolar. ¿Por qué? Porque
Este lápiz va a ser en sí mismo el proyecto, ¿verdad? Trazado por el director, que va a permitir el avance de nuestras comunidades. Entonces, un proyecto bien estructurado, bien formulado y con alto impacto permite en sí mismo que las instituciones salgan adelante y sobre todo que avancen. Ahora bien, como dijimos, el proyecto requiere de la participación de la Junta Administrativa en un centro educativo es fundamental. Esa relación con las juntas administrativas por parte del director, pues debe ser muy estratégica, porque obviamente los proyectos van a requerir de la continua participación de los actores, de los integrantes de la junta, para su financiamiento, su seguimiento, su control, su ejecución, y es ahí donde el director tiene que desarrollar algunas estrategias, algunas competencias para lograr una buena relación con las juntas para la ejecución de proyectos. Y en este caso destacamos cinco. Fundamental el trabajo en equipo. El director no es solo, necesita de la junta administrativa y la junta administrativa necesita de él. Entonces tenemos que generar idea de trabajo en conjunto, trabajo común. Posteriormente, la comunicación fundamental, la cual permita compartir ideas de manera clara, establecer necesidades, sumamente asertiva, frontal y sobre todo democrática y participativa, que permita que todos los actores hablen, que todos se comuniquen. Es fundamental en un proceso de diseño y desarrollo de un proyecto. El segundo, tercer elemento, vamos a hablar de la delegación, donde claramente la parte estratégica de una junta administrativa, un director, es saber a qué personas vamos a comandarle responsabilidades, tareas, porque recuerden que son muy pocos los proyectos que se pueden hacer de manera individual. En su mayoría, la ejecución de proyectos requieren la participación de dos o más personas. Bueno, ¿qué va a hacer cada una de estas personas? Es este principio fundamental que tiene que tener un director, saber delegar. El cuarto, negociar. Tenemos que establecer con todas las partes los acuerdos, ser flexibles, saber imponer, pero también saber ceder. No todo se puede hacer a la voz del director o la directora. Siempre se ocupa tener en cuenta otras voces, eh, otras personas que nos digan sus necesidades, sus intereses, eh, sus deseos y contrastar necesidades para negociar en beneficio de qué? Del proyecto y claramente de la comunidad educativa que se espera beneficiar a través de este proyecto. Y la última capacidad que tiene que tener la persona directora en su relación con las juntas para lograr alcanzar esos proyectos, último pero no menos importante, el liderazgo escolar, ¿verdad? Que vamos a establecer en esa manera en cómo el director se va a proyectar ante la junta, siempre desde una posición muy estratégica, de liderazgo, de guía, de, de, de lograr conjuntar todos los intereses, intenciones, necesidades de las personas para que vayamos hacia una misma dirección y que logramos entre todos el objetivo que nos hemos trazado. Eso es lo que hace un liderazgo y es tal vez la competencia más importante. Cuando el director no es líder de un equipo, es muy poco probable que logre alcanzar los proyectos que requiere. Ahora bien, vamos a hablar de unos principios importantísimos para la ejecución de un proyecto por parte de la persona directora, que aquí los vamos a resumir de manera muy puntual. Mucho de lo que se va a indicar acá ya se comentó anteriormente, pero destaquemos lo siguiente. Primero, ¿qué ocupa tener una persona directora para que se logre ejecutar un proyecto? Construir confianza, que todas las personas crean en el proyecto, que todas las personas confíen en su trabajo, en lo que van a hacer para alcanzar la meta. Después, establecer objetivos comunes. Los proyectos egoístas, individuales, aislados, no tienen mucho éxito. Usualmente no lo tienen. Los proyectos, cuando son participativos, cuando son comunes, cuando permitan, cuando son democráticos, usualmente esos sí son los que logran
desarrollarse. Crear un sentido de pertenencia en el proyecto. Tenemos que hacerlo propio y hacer que las personas lo sientan como propio. Más cuando trabajamos en un centro educativo donde hay tantas personas involucradas, no puede ser que se estén construyendo baños y ningún docente sepa por qué se están construyendo baños, cuál es la necesidad que se está supliendo, de qué color van a ser, nadie sabe. Ahí es donde estamos aislando un proyecto y es donde lo hacemos ajeno. Tenemos que revertir esto. Bueno, en una reunión vamos a hacer baños nuevos, vamos a atender a esta población, queremos pintarlos de estos colores, que ustedes se sientan partícipes de esos baños, que sientan que van a ser importantes. Ahí es donde estamos construyendo ese sentido de pertenencia. Después, involucrar a todos los miembros en las decisiones, aunque yo sea el director y obviamente la decisión última muchas veces pesa en esta figura, lo cierto es que las decisiones tienen que ser democráticas y participativas. ¿Por qué? Porque aunque un director es el responsable último del centro educativo, no es solamente el director la persona que vive de los servicios, se beneficia del centro educativo. Es toda una comunidad. Por ende, toda una comunidad es la que tiene que ser partícipe en las decisiones que se toman para la construcción de un proyecto. Por eso en la mayoría de casos les recomiendo personalmente, cuando vayan a hacer proyectos, sobre todo de alta magnitud, siempre consultar el parecer de las demás personas y que acuerdan sobre esos proyectos, porque realizar un proyecto de alta magnitud teniendo en contra a la comunidad o no teniendo el favor de la comunidad no es un buen augurio, ¿verdad? Eso usualmente eso no termina bien. Ya para ir terminando en esa parte, crear empatía en el equipo, que todos conozcan el trabajo que están haciendo las demás personas y que todos se pongan en los zapatos del otro para que logremos tener esa comprensión y se logra generar ese trabajo en equipo. Y por último, la continua motivación de responsabilidad y compromiso mutuo. Es importante que cuando haya un proyecto todos nos demos la mano, todos nos echemos el hombro. El director se puede cansar, es normal, es un ser humano. Ahí es donde tenemos que tener el respaldo de un equipo que también crean ese proyecto que estamos haciendo y que nos dé ánimos para seguir adelante. Al igual que el resto, que uno como director o directora, como líder, también tiene que estar respaldando a las personas y también darles ánimos. Entonces, esa motivación, como les digo, que tiene que ser mutua. Ahora bien, en cuanto a las juntas administrativas, que es el foco del proyecto, pues estas van a cumplir un ciclo de trabajo que el reglamento lo define de esta manera. Pero es importante porque dentro de este ciclo de trabajo, en el cual usualmente las juntas organizan su quehacer, hay un elemento que es la articulación de proyectos. Eh, y inclusive el artículo 170 nos dice la siguiente: las juntas tendrán la responsabilidad de informar cada año a la comunidad educativa sobre la manera en que se invierten y administran los recursos, presupuestos, saldos disponibles y los proyectos realizados, el avance de los proyectos inconclusos y los proyectos que se van a desarrollar. Entonces, qué interesante porque dentro de todas estas funciones, eh, la comunicación, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación de las personas en los proyectos es algo que está normado y que tenemos que procurar hacer. Por eso yo les decía que los proyectos cuando se hacen de manera egoísta no logran usualmente un buen triunfo, ¿verdad? Porque en ocasiones ocultar un proyecto hasta puede ser considerado hasta ilegal, tomando en cuenta este reglamento. Entonces, nuevamente les invito a que los proyectos cuando ustedes los vayan a plantear, los hagan públicos, los publiciten, los promuevan para que logremos esa transparencia y logramos también atender lo que nos dice este reglamento. Bueno, nos quedamos por acá. Agradeciéndoles mucho que se hayan quedado en la participación y a Roberto por compartir este espacio con nosotros y nosotras también. Bueno, por ahí nos preguntaban si podemos compartir la presentación. Claro Entonces que sí. se las haremos llegar por correo electrónico ahí cuando dejen los datitos en la evaluación. Y bueno, entonces estamos en contacto y les mantendremos informados para las próximas actividades de formación continua.
Listo. A ustedes las gracias por el espacio y la atención. No den de aplicar proyectos. Es una herramienta sumamente valiosa para el trabajo y agradecerle mucho, Flor, a usted, a Olman, a la escuela por la oportunidad. Y nada, ahí nos seguimos viendo y espero en todos mucho éxito en sus labores y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.